La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. Vamos a recorrer hoy también, a continuar con el tema de mirar con el ojo de Dios. Estamos enfocando este programa desde el punto de vista, obviamente, no dual, desde el punto de vista de la no dualidad. Y cuando hablamos de la no dualidad, estamos refiriéndonos a aquella cosa que está más allá de cualquier comprensión humana, de cualquier intelección, de cualquier reflexión, de cualquier raciocinio o lógica. Es decir, es justamente aquello que el ser humano intuye que existe, pero que no puede probar que existe. Es decir, nadie puede probar que existe, no sé, el silencio, el misterio, justamente porque por definición es algo que no entra en los cánones comunes. Así que, como no podemos encuadrarlo, no lo podemos definir, como no lo podemos definir, no lo podemos contar y por lo tanto no lo podemos demostrar. Así que si alguien viene y nos dice algo como, ese silencio es Dios, ¿no es cierto? Bueno, sí, podría decirse que es Dios. ¿Me lo podés mostrar? No, no puedo. Entonces no existe. No, sí existe. Mostrámelo. No puedo. No existe. Entonces, solemos tener esa especie de patrón de lógica. Lo que no pueda mostrarse, no existe. Sin embargo, cuando un amante le dice a su amada, muéstrame tu amor, y el amante entonces, no sé, cruza a nado el Canal de la Mancha para demostrarle cuánto la ama, no le está mostrando su amor verdaderamente, está simplemente haciendo algo que sí sea evidente para la otra persona, como una especie como si le dijera, mira, toma esto como medida de todo lo que te amo, como muestra, pero en realidad no le está mostrando su amor, porque no puede mostrar. ¿Cómo voy a mostrar yo algo que no tiene forma? ¿Cómo voy a mostrar el amor, el odio, la paz que siento, la sensación de infinitud, la armonía? Si uno le dijera a alguien, no sé, ¿estás en armonía en este momento? Y el otro le dice, sí, estoy completamente en armonía. Nunca estuve más armonioso que ahora. ¿Y me podés mostrar la armonía que sentís? No puedo. No se puede. Uno puede contar
hacer un símil, una metáfora, una analogía. Por ejemplo, decir estoy tan contento como el jilguero cuando canta por las mañanas. No es lo mismo, uno no le está transmitiendo el verdadero contento, está tratando de revestir de cotidianeidad, de accesibilidad, algo que es inaccesible. Entonces, tengamos esto en cuenta cuando hablamos de Dios. Cada vez que uno usa la palabra Dios, aunque es una palabra y sigue siendo una especie de nicho, de cajoncito donde metemos cosas, estamos queriendo usar una palabra para hablar de algo que está más allá de las palabras. Entonces, Dios es incomprobable. Yo no lo puedo experimentar. Si yo experimento a Dios, entonces por definición no es Dios. Es una cosa. Y Dios no es una cosa. Se entiende que Dios es el silencio. Es como si uno le dijera a una orquesta de músicos clásicos, le dijera... ¿me podría mostrar por favor el silencio? Y entonces el violinista con su violín intentase mostrar el silencio. No le saldría, porque el silencio justamente es la negación de todo sonido. Entonces no hay nada que puedan hacer los músicos para mostrar el silencio. Lo único que pueden hacer es no hacer. Y al no hacer, entonces se evidenciaría el silencio. Por eso es que el camino que lleva a Dios o al silencio es el camino de la negación, el famoso neti neti, no es esto, no es esto, no es esto de los hindúes. Es como si los músicos de esa orquesta dijeran uno por uno, esto que voy a interpretar ahora con el clarinete no es el silencio. Y el tipo interpreta una melodía. Y viene el del trombón y dice, esto que voy a hacer con el trombón no es el silencio. Y viene el de los platillos y dice, lo que voy a hacer ahora con los platillos tampoco es el silencio. Y así todos los músicos. Entonces, ¿qué es el silencio? Pregunta uno. Entonces uno le dice a la orquesta, bueno, ¿y qué es el silencio? Y nos van a decir, no te lo podemos mostrar porque no hay nada que podamos hacer para crear silencio. Justamente lo que podemos hacer es no hacer. Entonces, la meditación o la oración contemplativa, de la que estamos hablando, el camino apofático, ¿no? Lo que en la India llaman el nirguna, sin atributo. El saguna Brahman, es decir, lo infinito revestido de atributos, es cuando decimos, por ejemplo, Dios es omnipotente, maravilloso, el más grande, el más inteligente, el más poderoso, el más tramposo también, el más malo. Nadie le gana en nada. De hecho, cuando hay los 108 nombres de Dios o los 1000 nombres de Dios en la India, cada dios, por ejemplo, Vishnu, tiene 1000 nombres, Lakshmi, Kali, Shiva, tienen 1000 nombres y eso se llama Sahasranama. Sahasranama, Shiva Sahasranama o Sahasranam son recitaciones de los 1000 nombres o se puede entender también como 1000 atributos de Dios. Entonces uno cuenta todo lo que es Shiva. Es grande, es poderoso, es el más rápido, es el más inteligente. Después con la diosa Kali, lo mismo. Si uno lee, por ejemplo, este canto a la Virgen María, que es el Acatistos, que proviene de la iglesia griega, ¿no? Cristiana griega, ortodoxa, y habla de la Virgen poniéndole montones de nombres. La llama madre, la llama puerta, la llama, no sé, la nutritiva, la qué sé yo, no me acuerdo ahora, pero un montón de nombres que le va dando. Es continuamente nombres, son atributos. Entonces ese es el camino catafático. Entonces cuando encontramos textos que relatan las glorias de Dios, por ejemplo Dionisio Areopagita, que es el texto básico de todo el cristianismo, sobre el cual se basó el cristianismo para elaborar su teología, se divide en dos. Se divide en los nombres divinos y en la teología mística. Los nombres divinos son las glorias de Dios. Entonces él cuenta esto, el más rápido, el más fuerte, el más amoroso, es puro amor, es esto, es lo otro. Y luego en la teología mística, en la parte negativa o apofática, dice Dios no es esto, Dios no es aquello, Dios no es lo otro. Entonces el camino del principiante, volviendo ahora a nuestro programa,
Estábamos hablando que San Juan de la Cruz dividía a los practicantes, ¿no?, en 3 niveles, como también hacen los hindúes, que hablan del iniciante, el que está en el medio y el avanzado, ¿no? Y decía que el principiante es el que está más vinculado al camino catafático, es decir, el que piensa en Dios con forma, en el Saguna Brahman. Saguna significa con, sa, guna, forma, ¿no?, con atributos. Entonces es el que habla de la virgencita de no sé qué, de que la oración esta es más poderosa porque es el arcángel Miguel y la otra que es a San Francisco de Asís no tanto, o es el que dice no, este mantra me lo dio mi gurú y tiene más poder porque me lo dio el gurú que si lo lees de un libro. Es decir, toda esta diferenciación de jerarquías, ¿no? Entonces, el principiante se maneja en ese mundo. ¿Cómo saber si usted está en el nivel de principiante? Bueno, si a usted le interesa mucho toda esta diferenciación y está buscando cuál es la mejor técnica y dónde, en qué centro de peregrinación se manifiesta más Dios que en otro, en qué monasterio hay una energía diferente o qué gurú le puede aportar algo más que el gurú que usted ya conocía, usted está en el nivel de principiante. Si usted piensa que lo que alcanzó es mejor que lo del otro, que su modo es un modo superior porque tiene la técnica de los chakras, usted es principiante. Si usted lee la Biblia y cree que la versión que usted tiene es mejor que la otra porque revela cosas que la otra no, lo mismo. En realidad, el camino del principiante es un camino de acercamiento todavía con formas, ¿no? Con formas. Es un camino saguna, es un camino con nombres y formas. Entonces dice Nicolás de Cusa que Dios es como unidad trascendente que lo vemos cada vez que se expresa como entes. Dios es una unidad trascendente, es una unidad, no tiene fragmentos. Trascendente, es decir, que está más allá de todas las cosas particulares, es decir, que aunque usted crea que está más en su virgencita que en la del vecino, no, está en todas partes por igual, ¿no? Pero las trasciende esas partes, no está remitido a las partes, no es que está acá y no en otro lado, está en todas partes por igual, o sea que nadie lo puede capturar. Por eso es que usted no puede decir que su cruz, porque está bendecida, es mejor que la del otro que no está bendecida. Entonces, Dios como unidad trascendente solo puede verse cuando se expresa como entes. Es decir, usted no puede oír el silencio. Usted puede escuchar un instrumento y decir para sus adentros: ahora se ha roto el silencio. Pero mientras estaba el silencio usted no puede decir: estoy escuchando el silencio. Porque en el momento en que usted diga la frase estoy escuchando el silencio, usted rompe el silencio. Si usted está en presencia de Dios y está pensando para sus adentros: qué grande es Dios, usted no está en presencia de Dios. Porque usted sigue siendo, y ya hemos hablado que para que Dios pueda, no le digo experimentarse porque no se puede, serse, ¿no? Usted tenía que dejar de ser usted y ser Dios. La única manera de ver a Dios es ser Dios. Como decía Eckhart, el mismo ojo que uso para ver a Dios es el mismo ojo con que Dios me ve a mí. O eso que contamos de que Dios, si usted va y le toca la puerta a Dios en el cielo, Dios, mientras usted le diga que es usted que quiere entrar, no lo va a dejar entrar. Hasta que usted le diga que es Él. ¿Quién es? Vos, le dice uno a Dios. Ahí uno entra. Es decir, en presencia de Dios no puede haber otro. Tiene que ser solo Dios. Entonces, ¿cuándo lo vemos? Cuando se expresa como entes. Y decimos, un caballo, una vaca, un perro, una mesa, una silla, ¿no? Cosas. Eso sí podemos, de eso podemos dar cuenta. Y en ese sentido podemos decir, estas son creaciones de Dios o manifestaciones de Dios. Como cuando suena un violín y uno dice, esto es una expresión que nació del silencio. De ese silencio que había emergió una especie de vibración sonora y esto es la música del violín. Emergió del silencio. Alguien diría, el silencio creó ese sonido. Otro dirá, no lo creó, se manifestó, se expresó. Entonces, a Dios no lo podemos ver, al silencio no lo podemos ver, a la paz absoluta no la podemos experimentar. Solamente cuando vemos que aparecen otras cosas, los pensamientos, las emociones, sabemos por contraste
que hay un fondo. Ese fondo es inenarrable, ¿no? No lo podemos explicar ni contar, pero sí podemos ver otras cosas que se mueven contra ese telón de fondo, lo que se llama a veces la conciencia. No la conciencia moral, sino la conciencia como una especie de ser conscientes sin pensamiento, sin pensar. Los pensamientos son una expresión, pero como los pensamientos suele ser donde moramos y nos confunden bastante, nos hacen olvidar ese telón de fondo, es necesario decirles a los de la orquesta: ¿No me harían un favor, muchachos? ¿No dejarían de tocar por un ratito? Solo un rato, 10 minutos. Yo quiero estar en silencio. 10 minutos, porque si siguen tocando todo el tiempo, yo nunca llego a darme cuenta qué pasa cuando se apagan los instrumentos. ¿Se dan cuenta? Por favor, gracias. Eso es lo que hacemos con nuestra mente en la meditación. Apagamos los pensamientos por un rato. El apagarlo significa no que no estén, sino que no les prestamos atención, no los alimentamos, no nos metemos con ellos. Entonces, cuando eso pasa, la mente queda en silencio. Recuerde, no se lo puede apropiar. Pero el principiante no, el principiante está enganchado con que tiene que rezar la oración verbal normalmente, ¿no? Con palabras: Padre nuestro que estás en el cielo. Si hace la liturgia de las horas, hacerla cotidianamente en su horario. Si medita con la técnica hindú de no sé qué, cruzar la pierna como debe ser cruzada, muy pendiente de los instrumentos musicales sonando. Cuando el principiante se cansa de no encontrar, y fíjese la salvedad, del todo a Dios en nada, es decir, el principiante dice: qué bueno, por ejemplo, dice: qué bueno, tengo acá el altarcito con la estatua de Krishna y me da un placer, y cuando lo miro me encanta, siento la energía de Krishna, es fantástico. Pero hay un detalle, ¿viste? No logro esa sensación de totalidad, de que Dios está ahí por completo. Me falta algo. Yo siento que acá algo no termina de cuadrar. Lo que pasa con esa persona es que sí tiene la técnica, sí tiene la oración, sí tiene, no sé, la ermita donde va a meditar, tiene todo lo que quiere, pero no logra sentir que esa totalidad que él busca esté ahí capturada. No se captura del todo ahí. Entonces el principiante en ese momento, que es donde hace el cambio hacia el siguiente paso, que es el aprovechado, descubre que no consigue meter a Dios encapsularlo en aquello que él tenía, en su mantra, en su oración, en su meditación, en su misa, en lo que quiera. Entonces, ¿qué empieza a hacer el principiante? Se cansa de tanto símbolo, de tanto libro sagrado, de tanto rosario, de tanto, y empieza a vaciarse. Empieza a soltar todos estos símbolos. Empieza a soltar esa locura de meditar mucho y la técnica y el mantra, y después de este mantra viene el otro, y después de la liturgia de las horas tengo que hacer la lectio, y después de la lectio tengo que ir a la misa, y después viene la peregrinación, y después tenemos Cuando afloja con todo eso, empieza a generar lo que se llama creatio ex nihilo. Los cristianos dicen que Dios crea el mundo ex nihilo, de la nada, ¿no? Aunque hay un dicho que dice también ex nihilo nihilo fit, o ex nihilo nihil fit, que significa de la nada no puede salir nada. Entonces, los cristianos dicen que Dios crea el mundo de la nada, no de él mismo, porque si lo crease de él mismo, de su propia sustancia, el mundo sería él, ¿no? Y eso sería como un panteísmo. Entonces, como el cristianismo no quiere caer en eso, dice que Dios, a la hora de crear, en lugar de usar su propio ser, coge como si fuera una especie de bote de pintura externo que estaba en otro lado, vaya a saber dónde, y con eso crea el mundo. Por lo tanto, el mundo lo creó de una sustancia que no es él. Entonces eso no lo compromete. ¿Qué hace entonces el practicante? Empieza a vaciarse. Ya no se engancha tanto con cruzar el mundo para ver al maestro Zen, ya no se preocupa de tener el mantra especial y de repetirlo como debe con la entonación adecuada, ya no se preocupa de si se salteó la oración de la mañana de la liturgia de las horas o si no fue a la misa, ya no depende de, empieza a vaciarse y empieza a descubrir una cosa maravillosa. Cuanto más se vacía,
ese vacío es un vacío vivo, es un vacío creativo. Cuanto más se vacía, más silencio hay. Es decir, cuanto menos instrumentos suenan ahora, más silencio hay. O sea que el silencio que él buscaba, pidiéndole a todos los músicos que toquen lo suyo y en distintos ritmos y melodías, ahora él descubre que no iba por ahí la cosa. Lo descubre por cansancio. En el Tao Te Ching de Lao Tse dice que el sabio es aquel que se cansó de sufrir. Entonces, cuando uno se cansa de la virgencita, de la peregrinación, del mantra, del yoga y de hacer esto y lo otro, no que deje todo eso, me refiero a pensar que ahí, a través de eso lo va a encontrar. Cuando se cansa de eso, que si queremos un paso más bajo todavía sería la persona que busca esto mismo, pero en el sexo, en el dinero, en el poder, en los viajes. Por lo menos el principiante los busca en las cosas religiosas, que tienen la particularidad de señalar en una dirección diferente a correr en un coche a 200 por hora por una carretera para que te dé la adrenalina y te sientas vivo. Hay una diferencia. La cruz, la Biblia, el Bhagavad Gita apuntan en otra dirección, pero no son capaces de contener a Dios, de contener a ese silencio. Uno puede leerse todo el Bhagavad Gita por todos lados y la Biblia y el Corán y no va a sentir esa sensación de ya está, toqué el infinito. No, porque no es el camino, es el señalador del camino, ¿no? Es el cartel que señala. Entonces, cuanto más uno se vacía, más descubre que uno empieza a gestar a Dios. Más me vacío, más nace el silencio. El mismo silencio que yo buscaba, me doy cuenta que ahora se está creando, pero haciendo lo contrario a lo que estuve haciendo todo este tiempo. Es lo que dicen muchos maestros de la no dualidad, de la Advaita, o el propio Krishnamurti también, cuando se habla de que ningún ismo me va a llevar a ese silencio, a lo trascendente, ningún esfuerzo. Entonces ahí me doy cuenta que todo el esfuerzo por ser bueno, por hacer caridad, por peregrinación, por las oraciones, por el mantra, por la meditación, por el gurú el gurú el otro, ninguna de esas cosas me iban a llevar. Entonces ahí empiezo a vaciarme y empiezo a vivir en lo que llama Nicolás de Cusa la resignatio ad infernum. ¿Qué quiere decir esto? La resignación a descender. ¿Qué significa infierno? Infierno viene de inferior, lo que está abajo, inferior, ¿no? Normalmente pensamos que lo que está arriba es mejor, ¿no? Lo superior es mejor que lo inferno, ¿no? Lo de abajo. Entonces, resignatio ad infernum significa que me resigno a descender. Ya no pretendo escalar las alturas de soy un practicante espiritual nivel 5,5. No, ahora me da igual. Ya no me interesa escalar ni que me den el cinturón negro con las puntas blancas del karate o de lo... No, ya está. Estoy como estoy. No quiero el nuevo mantra, no quiero que me designen no sé qué. Estoy bien. Resignatio ad infernum. Es un acto de humildad infinito. Los últimos serán los primeros, ¿se acuerda de eso? Que decía Jesús, se basa en lo mismo. Es abandónalo todo. ¿No? Dáselo a los pobres y sígueme. No se trataba de vender la ropa y las cosas y dársela a los pobres. Se trataba de venderse y darse, regalarse a uno mismo, al yo, al ego, al que quiere más. Entonces, el practicante, todavía en el nivel de principiante, que ya está empezando, es un principiante avanzado el que está empezando a soltar, empieza a vivir en un resignatio ad infernum, como si estuviera abandonado de Dios y a la vez absolutamente dependiente de Él. Esto es lo más loco. Cuando uno se abandona, por empezar, siente zozobra. O sea, siento que todo lo que me daba amparo antes, la misa, la comunión, el mantra, el gurú, los chakras, no sé, el session de meditación zen. Ahora descarto todo. Recuerde, descarto no quiere decir no voy,
Sigo yendo. Voy al Seijin, hago el Kinin y el Zazen. Voy a la iglesia y comulgo y me confieso. Hago yoga y hago la meditación y el mantra. Pero ya no me importa. Ya descubrí que no puedo meter a Dios en una cajita. Ninguna cajita lo va a contener. Ninguna cajita me va a regalar ese silencio. No está. No está en ningún instrumento de la orquesta. Entonces me resigno ad infernum. Me dejo caer, ¿no? Me dejo abandonar. Las zorras, los pájaros tienen nidos, las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde posar la cabeza, dijo Jesús. Se trata de eso, una especie de ser en movimiento. Decía Antonio Oliver Montserrat que una persona en movimiento es un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Una persona que se mueve, un ser que se mueve. Y para él ser cristiano es similar a ser budista, musulmán, hindú, es decir, cualquier ser que esté abandonando su apego a es un cristiano. Es decir, es aquel que está buscando al Cristo, al Buda, al Krishna, ¿no? Al ser, al logos. Y dice, cuando uno vive en la resignatio ad infernum, se siente abandonado de Dios, porque la primera sensación es que todo lo que yo tenía, que me sostenía, ahora no lo tengo. Ahora estoy perdido, como dicen, como turco en la neblina. Y siento que me bajé del tren, que todo el mundo sigue yendo a misa, que está encantadísimo con la misa, que siente que le perdonan los pecados, que el otro hace yoga y siente que con el pranayama está avanzando y que siente calorcito en la columna y dice que es kundalini, que el otro hace zazen y dice que tuvo una entrevista con el ¿cómo se llama? Con el sensei, y también tuvo ahí una experiencia mística. Y yo no. Yo me vacié de todo. Pero como me vacío de todo y no me lleno de nada nuevo, estoy vacío. Estoy perdido. Pero agrega esto. A la vez es absolutamente dependiente de Él. Él. ¿Quién es Él? El silencio, el misterio, Dios, el ser. Cuando uno se vacía de todo, ¿qué queda? El ser. Cuando toda la orquesta hace silencio, ¿qué hay? Silencio. Entonces ese silencio ahora se vuelve lo único que tengo. Es decir, como no tengo, soy silencio. Y ahí me enamoro del silencio. Ahí surge toda esta cosa normalmente del amor místico. Pero todavía no con esa intensidad de que me bese con los besos de su boca. No hay esa alegría. En esta etapa donde el principiante empieza a acercarse a la etapa de aprovechado, así le diría San Juan de la Cruz, o digámosle avanzado si uno quiere, para que no suene tan feo, es absolutamente dependiente de él. Porque ya no tengo nada, como dicen en el Zen, no tengo ni una teja que me cubra la cabeza, ni un trozo de tierra donde pararme. Entonces, el avanzado en este momento se descubre siendo lo mismo que se le oculta. Cuando yo dejo todo, y siento que estoy vacío, todavía no he encontrado, no he palpado, no he vivenciado ese silencio, recién estoy soltando lo viejo y me descubro siendo eso. Es decir, ya no deposito mi ser en ninguna otra cosa, nada me captura, ni una persona, ni una situación, ni una cosa. Las tengo, las disfruto, pero no me capturan, ¿no? Entonces, mi identidad ahora la he trasladado a otra cosa, a este silencio. Entonces descubro que mi verdadero ser era y siempre fue ese silencio. Yo era ese silencio. El mismo ojo con que estoy viendo a Dios es el mismo ojo con que Dios me mira. Me estoy acercando a lo que soy verdaderamente. Y lo que soy verdaderamente no es Pablo. Es decir, cuanto menos Pablo soy, más soy lo que soy, que no es Pablo. Entonces, si yo me convierto en Pablo, que es el que busca esto, lo otro, rechaza aquello, consigue lo de más allá, ese Pablo niega la paz. Por eso se dice que aunque uno haga de todo en la vida, nunca va a encontrar la felicidad en las cosas. Y suena mucho como a cliché, hagas lo que hagas, no vas a ser feliz porque la felicidad está en otra parte, no en las cosas materiales. Y uno dice, sí, tú lo dices porque no tienes dinero, pero si tuvieras un montón de dinero no pensarías así. Bueno,
uno puede seguir dos caminos, o el de esperar tener mucho dinero y ganarse la lotería y comprobarlo y ver que uno no es feliz por tener más dinero. Eso lo demuestra, sino la otra opción, que es ver a la gente que tiene mucho dinero, artistas y cosas por el estilo, que son sumamente infelices. Creo que el 99,9% son infelices todos, y por eso hacen locuras y arruinan su vida en muchos casos. Se dedican a las drogas, son violentos, se meten en problemas, van en un coche a toda velocidad y se hacen percha contra una pared, una columna, un árbol. Es decir, o se vuelven insanos, locos, qué sé yo, de todo, ¿no? O los vemos que se andan convirtiendo de una religión a la otra, como buscando todavía, y uno dice, pero si la cosa era tener tanto dinero y lo tienen, ¿qué andan buscando? ¿No? O en el sexo, por ejemplo, y ven que se ve que igual están insatisfechos. Entonces la cosa no pasaba por ahí. Lo más valioso del mundo no era eso. Por eso el cuento del tipo que era un yogi, que tenía un diamante, vaya a saber por qué, se lo habían dado, lo tenía ahí junto a él. Y como él no sabía qué hacer con el diamante, se sentaba a meditar y lo ponía al lado de él. Y pasó un ladrón por ahí y enseguida vio el diamante y dijo para sus adentros: este diamante me lo voy a robar, este diamante es mío. ¿Qué hace ese tipo? ¿Para qué lo quiere? Yo le puedo dar mejor uso. Entonces esperó que el yogi entrara en profunda meditación y sigilosamente se fue acercando, y el yogi, como se había dado cuenta y lo escuchaba, con la mano medio que le arrimó el diamante para que lo pudiera agarrar más fácil. Y el ladrón se dio cuenta que el yogi le estaba acercando el diamante, que era consciente de él, pero igualmente estaba tan fascinado que se lo llevó. Y se fue corriendo raudamente. Pero esa noche no durmió, porque pensaba mientras daba vueltas en la cama: ¿Cómo puede ser que ese tipo tan pobre, que no tiene nada, encima de que tenía el diamante y sabía que yo me estaba acercando, me lo acercó más? ¿Por qué no le importa el diamante? Si el diamante te da todo, te da dinero, te da poder, te da respeto, podés hacer lo que quieras, ¿qué tendrá el tipo ese que es más valioso que este diamante? Entonces, al día siguiente, fue ante el yogi, le devolvió el diamante y le dijo: señor yogi, la noche no pude dormir. Yo soy el que le robó el diamante, le cuento, ya sé que sabe quién soy. A mí me parece que usted tiene algo más valioso que el diamante y me interesa, porque soy muy ambicioso, me interesa eso. Porque si usted no quiere el diamante, que es lo más importante que la gente valora, algo debe tener usted. ¿Me lo podría contar? Y se cuenta que el yogi entonces le habló del ser, del silencio, de Dios, del misterio, y ese ladrón se convirtió en un buscador espiritual, del nivel que fuera, ¿no? Ya poco a poco iría comprendiendo. Pero a veces cuando uno se topa con una persona que, en lugar de estar en el nivel de principiante, o peor, en el nivel cotidiano, que es el de intento conseguir todo lo que puedo y aplastar a todos los que pueda, cuando uno topa con uno de estos, con una de estas personas que realmente están en ese silencio, bueno, te parte al medio. Porque vos podés conocer a una persona que tenga mucho dinero, mucho poder, ser famoso, y es más de lo mismo, y en el fondo sabés que es infeliz. Pero cuando uno topa con uno de estos, no hay con qué darle, porque te están hablando de los tuétanos de la vida, ¿no? Y en el fondo todos sabemos que la cosa pasa por ahí. Aunque nos riamos y hagamos bromas de que, jaja, que los curas, que los monjes, no, que el celibato, en el fondo sabemos que ahí hay algo. Y el hecho de que haya algo lo demuestra que la humanidad entera, a lo largo de toda su historia, siempre ha tenido esa intuición y ha mirado en esa dirección y ha hecho experimentos, como desde flagelarse hasta meditar, de todo. Pero no hemos cejado, no hemos parado con eso. De la misma manera que seguimos cantando desde la época de las cavernas hasta ahora, y que estamos en una época sumamente tecnológica y seguimos cantando canciones, que es algo muy básico, muy primitivo, y seguimos bailando como las tribus antiguas, seguimos haciéndolo. Va con nosotros, es innato. Bueno, esto también. Entonces, uno se descubre siendo lo mismo
que se le oculta. Le voy a dejar que escuche un audio que nos va a contar cómo colaborar con nuestro programa para que se mantenga aquí, en las ondas sonoras de Internet. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infospadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así que el principiante requiere un maestro externo, requiere de un maestro, de la ayuda, mientras que el aprovechado, el avanzado, lo encuentra dentro y siente su acción. Entonces a veces pasa que se encuentra una persona que es principiante y le suele hablar al que es avanzado de que, no sé, le dice, por ejemplo, vos sabés, Roberto, que va a venir el maestro Perananda y va a venir el mes que viene. Es un maestro avanzadísimo, no sabés lo que es, te lee la mente, levita, te toca la frente y se te despiertan todos los chakras. Es genial. Tenés que venir a verlo, porque va todo el mundo además, no sabés. Hay poco espacio, ¿eh? Yo te puedo acomodar ahí para que puedas ir y estar en la primera fila con el maestro Perananda, ¿eh? ¿Qué te parece? Entonces, normalmente el que es avanzado o el que está ya en ese nivel de aprovechado y no necesita del maestro externo, le cuesta un poco explicarle al otro y le dice, Bueno, Martín, yo te agradezco, pero bueno, no es mucho de mi gusto estar ahí visitando maestro. No es que te quiera para nada contradecir ni decir que ese maestro no es profundo. no sabés lo que te estás perdiendo, Roberto. El maestro te va a cambiar la vida, vas a ser otro. Yo desde que estoy con el maestro, no sé, veo luces de colores todos los días y se me enciende el tercer ojo y me da 5 vueltas a la izquierda y 3 a la derecha y se me abre el mundo. Sí, está bien. Pero es que a mí tampoco me interesan tanto, viste, ver el tercer ojo y todo eso. No sé, yo estoy bien como estoy. Pero te estás quedando, Roberto. Si no abrís los chakras no cambia nada. Lo tuyo es muy intelectual, ¿viste? Te falta experimentar, te falta bajarlo a lo físico, hacer la meditación y nosotros despertamos los chakras, nos sacudimos con Kundalini y todo eso. ¿Te das cuenta? Sí, bueno, no te preocupes, quizá vaya. Entonces, claro, no sabe qué decirle. Lo tildan de intelectual, de como, sí, todo lo pasas por el pensamiento, no haces nada. Es como si uno le dijera a la orquesta, sigan tocando, porque si ustedes no tocan, no pasa nada. En cambio, el que es avanzado se dio cuenta que la orquesta justamente no tiene que tocar para que el silencio sea. Entonces al que está acostumbrado al ruido, al sonido, le parece que el no tocar es nada, es vacío. Y le da un desasosiego muy grande. De hecho, el avanzado también está pasando por la etapa de que ya soltó todo lo otro y cuando recién está siendo avanzado, está entrando en el nivel avanzado, todavía siente, de vez en cuando le viene... Bueno, ¿y no será que Martín tiene razón y que yo estoy siendo como un soberbio, pensando que no lo necesito al gurú ese? ¿No será que tengo que despertar los chakras? Qué sé yo, porque la verdad que yo ya estoy cansado de ir por todos lados y que el maestro tal y el taller tal y que los chakras y los registros acásicos y la misa carismática y que la misa de sanación y los evangélicos con el pastor que expulsa demonios. Yo ya no sé. El avanzado se confunde, empieza a pensar así un montón de cosas. Entonces, el avanzado ya no niega los objetos. El principiante a veces niega los objetos, inclusive se prohíbe, por ejemplo, la sexualidad, se prohíbe comer ciertas cosas, tiene parámetros muy rígidos el principiante, de pureza. No vaya a ser que haga tal cosa y él se me cierre el chakra no sé qué, o no vaya a ser que yo no me confiese esta semana y por lo tanto estoy en pecado mortal.
mientras que el avanzado no niega los objetos, sino la voluntad de ellos. Es decir, aprende a darse cuenta que no se trata tanto de no comer esa cosa rica o ese bombón, por ejemplo, sino en no depender del bombón. No se trata de no tener sexualidad, sino de no hacer de la sexualidad el eje de mi vida. Entonces empieza a vivir el avanzado más relajado, pero ante los ojos del principiante es visto como un hereje, básicamente. Y lo peor es que si el avanzado ya fuera un perfecto, como diría San Juan de la Cruz, estaría estable. Pero el avanzado todavía está ahí dudando, ¿no? Entonces lo desestabiliza bastante cuando viene el principiante y le cuestiona todo. Le dice cosas como que ya, ¿cómo que no estás comiendo la comida que tenés que comer? ¿No? Dice el principiante, Roberto, ¿qué estás? ¿Otra vez volviste a comer ajo y cebolla? Ya sabés que en la religión hindú se dice que eso es tamásico. Vos comes ajo y cebolla y te tira para abajo, ¿viste? Son productos de la tierra y no te deja elevarte hacia las alturas inusitadas de la espiritualidad, ¿eh? Bueno, pero yo ya no quiero meterme en eso, porque si no, ¿sabes qué estoy contando? ¿Qué como? ¿Qué no como? Que si me puse una ropa de un color, que si me puse el escapulario, la medallita, ya no quiero eso, Martín. Entonces, el avanzado va dejando atrás muchas de estas cosas, pero no es entendido y es tratado como hereje, y en otras épocas básicamente el avanzado era quemado en la hoguera, asesinado, le cortaban la cabeza, como por ejemplo le sucedió a Al-Alaj, que era un místico sufi, y que los propios musulmanes lo hicieron, lo cortaron en pedacitos, básicamente, lo rebanaron. Cristo ya no es un ejemplo para el avanzado, sino que es ejemplo y luz, porque murió en espíritu a lo sensible. Es decir, ya Cristo no es un ejemplo a quien adorar ahí fuera. El principiante adora a Jesús ahí fuera, ¿no? En la estatua, en la iglesia, o lo piensa en el cielo. El avanzado sabe que ese Jesús de los evangelios es una metáfora de lo que le pasa adentro, que ese Jesús es Él que tiene que hacer ese camino de morir en la cruz, matar a su ego, por así decirlo. Y el avanzado entiende que matar no es matar, matar es trascender, ¿no? No es no tener más ego, es no vivir centrado en el ego. Entonces, ya el principiante va a escuchar al músico tocar. El avanzado sabe que ahora él tiene que coger un instrumento y tocar. Él tiene que hacer su música. Entonces el avanzado no mira a Krishna, a Buda o a Cristo como alguien a quien adorar. En el budismo se adora también a Buda en muchas de sus ramas, como un ser sobrenatural que me puede dar cosas. Esa es una actitud de principiante. El avanzado o el aprovechado es el que dice, no, momento, yo tengo que tomar como ejemplo ese camino del Buda para yo hacer ese mismo camino. Yo tengo que llegar a la budeidad. Yo tengo que llegar a la cristificación. Yo tengo que llegar al estado, como el sufi diría, al estado de Allah, ¿no? Yo tengo que ser ese Allah, tengo que ser uno con Él. Cristo lo perdió todo, aún al Padre en la cruz. Esa es la noche oscura del alma de la que habla San Juan de la Cruz. El avanzado lo tiene que perder todo, tiene que apagar todos los instrumentos de la orquesta. Y fíjese que Cristo, aún Jesús, en la cruz, dijo, Padre, ¿por qué me abandonaste? Que en realidad es un salmo que comienza así, oh Dios, ¿por qué me abandonaste? Las palabras que lanzo no me salvan, de día clamo y no me atiendes, de noche no encuentro mi reposo. Sin embargo, ese salmo después más adelante se va componiendo y acaba siendo un agradecimiento a Dios, ¿no? Entonces se le atribuye esas palabras a Jesús. Probablemente en la cruz no haya dicho nada porque es casi imposible hablar en una cruz porque uno se está asfixiando, uno muere por asfixia. Pero bueno, justamente los evangelistas, los 4 evangelistas, lo que hacen es catequesis, es generar una historia, una narración alrededor de un principio, de un concepto, el concepto del logos, ¿no? de la palabra, de la sabiduría. Logos es lo mismo que Tao en China, Tao o Dao
significa camino. Entonces se habla de que el Tao se expresa de las en las 10.000 cosas, perdón, que fluir con el Tao, se habla de fluir con el Tao. Tienes el Tao, que significa que, no sé, una persona baila y baila de una manera donde no hay yo. Eso es fluir con el Tao, que es lo mismo que decir logos. Uno sustituye Tao por logos y es lo mismo. Uno a ese logos o a ese Tao le da un ropaje judío y es Jesús. Le da un ropaje hindú y es Krishna. Le da un ropaje budista y es Buda, ¿no? Entonces, eso es el Tao. Eso es el logos. Entonces, Cristo le dijo al Padre, Padre, ¿por qué me abandonaste? Se sentía tan desolado que había perdido hasta el Padre. Entonces, en este estado de avanzado, uno tiene que soltar todo. Es decir, si uno se sienta a meditar y dice para sus adentros, ya solté todos los pensamientos. A ver si me viene esa lluvia maravillosa de Dios y me da en esta meditación un poquito de confort, ¿viste? De paz. Yo solo quiero paz. Uno no está vacío. Uno ahí no está vacío. Uno está todavía pidiendo, está reclamando. Uno quiere sentirse bien. Entonces imagínense que usted se sienta a meditar con la actitud de ni siquiera me interesa que esta meditación me haga sentir mejor. Quizás hasta me sienta peor, me da igual. Eso es vaciarse. Pero si yo digo, no, momento, si me estoy sentando es para aunque sea, me vacío de los pensamientos y quiero un resultado. Quiero sentirme mejor. No te digo una bienaventuranza infinita, pero una pequeña paz, ¿no? Una pasita, ¿no? Sentirme un poquito mejor. Si uno hace eso, uno no ha soltado todo. Jesús soltó hasta el Padre. Padre, se sintió abandonado hasta por el Padre. ¿Por qué me abandonaste? Es como el avanzado que suelta todo. Suelta las técnicas, suelta las imágenes religiosas, suelta los recuerdos, suelta los pensamientos, suelta los afectos, suelta, pero no lo sustituye por nada. No dice, suelto todo para ganar esta paz. Suelto todo para ganar a Dios. No. Entonces, ese vaciarse realmente es como lo que contaba yo la vez anterior de Santa Teresita de Lisieux, o tantos otros santos que tienen que ver con el darse al otro. Si yo me doy al otro para que con eso yo me sienta mejor, en algún sentido, aunque sea muy sutil, sigo lleno, no estoy vacío. Y si no estoy vacío, no toco el silencio. Para tocar el silencio tengo que ser silencio. Y para hacer silencio no tiene que haber deseo. Entonces se trata de soltar aún la búsqueda de placer. Por eso es la noche oscura del alma. ¿Qué es el alma? El ánima, las emociones, los pensamientos, los recuerdos. Eso es el alma, ¿no? El complejo mental. El alma. El alma tiene que entrar en la oscuridad total. O sea, no tiene que tener ninguna luz, ningún premio, ningún regalo. Entonces, meditar para sentirme mejor, estoy metiendo la pata. Si me siento y digo, bueno, espero que en esta meditación se me dé mal. Entonces, al abandonar la voluntad humana, y la voluntad humana es aún la voluntad de espero sentirme mejor surge el amor. Surge el amor. ¿Qué es el amor? Es una especie de embriagadora sensación no le puedo decir de unión con, de acercamiento a, sino de morar en el silencio. Es una sensación embriagadora como el enamorarse, así como cuando usted se enamora de una mujer o de un hombre, es una sensación que lo puede, ¿no? Y se le emana por todos los poros. Bueno, de la misma manera ocurre con esto, pero muchísimo más, porque esto es la cosa, es la esencia de toda la vida. Entonces, ¿cómo no va a enamorarse de eso? Es estar o morar en un estado que es su verdadero ser. Teológicamente, Dios. Revestido de cristianismo, Jesús, si usted quiere. Entonces, como el aprovechado o el avanzado, ya decimos, vive en la negatividad, pero no en la negatividad peyorativa de decir qué tipo negativo, ¿no? Siempre piensa que todo le va a salir mal. No es esa negatividad. Vive en el nirguna, en el neti neti. Esto no, el camino apofático.
Acuérdese, el principiante, camino catafático. La crucecita, el rosario, el chapamala, el gurú, los chakras. El avanzado, el nirguna, soltó todo. Sigue con su rosario, sigue con su misa, sigue con su chapamala, sigue con su gurú y con su yoga, pero no está pegado a eso. Ya sabe que por ahí no pasa la cosa. Entonces, esta negatividad, este soltarlo todo, se siente como un gran agujero negro que todo se lo traga. Ahora es tan poderoso y tan embriagador, tan fascinado está con esa negatividad, que esa negatividad empieza a comerse todo lo que él tiene. Ya no hay cosa que le interese más. Uno dice, ¿cómo puede ser que San Francisco de Asís estuviera tan encantado el resto de la vida con nada? Tenía todo. Tenía dinero, tenía fama, mujeres, y pasó a nada. ¿Cómo puede estar? O sea, si le dura una semana se entiende, un mes se entiende, pero se pasó el resto de la vida, lo que le quedó, sufriendo. ¿Qué encontraba ahí? Bueno, esto encontraba, justamente. Al principio un agujero negro que se lo tragaba todo y que no veía él el sol en ninguna parte, aunque, que es la sensación más fea, así describe San Juan de la Cruz, porque uno sabe que lo anterior ya comprobó que no sirve. Lo mundano, obviamente no. Lo de principiante, ya descubrió que no, que ni en la medallita ni en la peregrinación estaba. Ahora tampoco todavía llegó al nivel de perfecto donde está unido a Dios, ¿no? Que llegó, que lo encontró. No, está en un medio donde se hace preguntas, pero a la vez está fascinado y lo chupa. Ese agujero negro te lleva, te chupa. Entonces, el avanzado o aprovechado nace ex nihilo, ¿no? Como un ver todo como Dios, no simbólicamente, sino de hecho. Es decir, empieza ex nihilo, de esa nada, de ese vacío, empieza a emerger un ver a Dios en todas las cosas. Pero ya no ve un Dios medallita, un Dios crucecita, un Dios, no sé, experiencia en la meditación. No. Ve a ese silencio sin forma de ningún tipo, como una especie de cosa que discurre por debajo de todo en su vida. Por eso, no simbólicamente, no representado en la estatua, ni en el color, ni en el chakra. No. De hecho, lo ve como ser, ahí. No puede decir, no se lo puede describir a nadie tampoco. No le puede decir, mira, siento una sensación, porque no sería la cosa. Pero en eso vive. Hasta aquí vamos a ver, y en la siguiente ocasión ya entramos en el camino del perfecto. El perfecto es el último, ya, y nos va a mostrar cómo se vivencia ese estado unitivo, ese estado de unión con la divinidad. Recordemos que estamos utilizando los parámetros de Nicolás de Cusa y la triple división de San Juan de la Cruz en principiantes, avanzados y perfectos. Que esto lo encontramos obviamente en cualquier religión. Normalmente se dividen a las personas en estos niveles cuando se habla de meter en el tiempo este recorrer, este discurrir espiritual. Y normalmente lo que más se conoce es el camino de principiante y lo que más se pregona. Si usted va a cualquier lado, lo convencen de que sea un principiante. Y se puede tirar la vida entera ahí, porque todos son principiantes, hasta los que le enseñan a usted. Pocos son los avanzados, pocos son los aprovechados. Y casi, como dice el Bhagavad Gita, una especie de muchos son los que, no, pocos son los que me buscan, dentro de los que me buscan, solo unos pocos se acercan a mí y quizá uno llega a conocerme personalmente. Eso dice Krishna a Arjuna, como diciendo, de por sí son pocos los que les interesan estas cosas. De los que les interesan, muy poquitos llegan a avanzar un poco más y uno, como mucho, llega realmente a unirse a mí. Así que fíjese este camino de avanzado, qué extraño que es. Y si usted está en su religión católica, evangélica, protestante, hindú, budista, islámica, o la que fuera, y plantea este camino del avanzado, con este dejar todo, este creación ex nihilo, este vaciarse, lo más probable es que, como por lo menos aquí en Occidente ya no nos la pidan ni nos queman, bueno, por lo menos lo van a segregar, lo van a dejar fuera porque no interesa y hasta puede ser contraproducente, porque le van a decir que estas ideas van a hacer daño
a las personas que todavía siguen el camino como los niños de la crucecita, del chapamala y del mantra y que la deidad de Ganesha y que el Cristo que tengo en mi casa, esa gente va a ser perturbada por estas ideas. Entonces se dice, no, mejor ni hablarlo, mejor ni tocarlo. Y eso se dice porque aún las autoridades viven en el mundo de principiante. Vamos a escuchar nuestra cortina de despedida. Ahí va. Y ya nos veremos en la próxima, aquí en La Espada de Damocles. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!